llega la enfermedad y es como un par de bofetadas y un sacudón y te dice, espérate, ahora sí hay cosas de que preocuparse, ahora sí. Antes, aquello que te quitaba el sueño, aquello que no te dejaba dormir, aquello que te perturbaba, no era un problema. Ahora sí tienes un problema. Si hablamos de remisión espontánea, por supuesto que estamos hablando de un potencial autocurativo del cuerpo que por alguna razón se puso en marcha. ¿Qué tal si pudiéramos nosotros estimular, promover esos mecanismos de autorreparación? Evidentemente que nuestro condicionamiento mental en virtud de nuestra capacidad de autosanación es muy débil, muy frágil. O sea, tenemos Sí. muy poco o nada de información de autosanación. Lo que va a hacer la diferencia, amigo Piero, es nuestro sistema de creencias. Es imperativo darle cabida a esto nuevo y empezar a transformar nuestra vida. Amigos y amigas, sean todos y todas muy bienvenidos a La Verdad que se desvela en este nuevo episodio en el cual nos vuelve a acompañar un gran ponente de la salud y de la autosanación. Es alguien que ha investigado a profundidad los mecanismos detrás de la conciencia que existe para poder autorregenerarnos y autosanarnos. Él es Tito Figueroa y le doy la bienvenida nuevamente a La Verdad que se desvela. Bienvenido, Tito. Piero, muy contento de esta nueva oportunidad. Vamos a intentar dar lo mejor para esta audiencia, para que se lleven una información de valor, una información incluso que pueda ser un antes y un después en sus vidas, porque sé que muchas personas, lamentablemente, lo hablábamos en el programa pasado, están enfermas, están pasando por episodios de salud muy fuertes, crisis, desafíos que son devastadores en muchos casos. Y lo que vamos a pretender hoy es precisamente dar como esa esperanza a partir de conocimientos basados en ciencia, que es lo más importante, no es algo que nos hayamos inventado, sino que hemos investigado y que podemos compartir libremente porque es un conocimiento que debería estar siempre al alcance de todos, ya que puede ser esa diferencia que decía entre la enfermedad, la salud, el malestar y el bienestar, y muchas veces entre la vida y la muerte. Sí, sí, Tito, de eso se trata, justamente de que después de cada programa la gente se vaya con una herramienta que pueda aplicar en su vida diaria y profundizarla. O sea, si así le resuena a la gente, siempre hay maneras de profundizar, yendo más a fondo con esta investigación y con este conocimiento. Ahora, hay algo muy importante que yo veo en el común denominador de las personas que se animan a adentrarse a este conocimiento. Desafortunadamente, el mayor porcentaje de personas que dice, bueno, yo todavía tengo la voluntad de sanar y de vivir y no me voy a conformar como lo que me diga un médico que ya me desahució. Ese porcentaje de personas son las que de repente dicen, ¿cuáles son las otras alternativas? ¿Qué es lo que hay detrás? Y ahí, Tito, es donde tú has ayudado a muchísima gente que ha prácticamente sido desahuciada por médicos, prácticamente con enfermedades y con condiciones casi terminales, que han dicho, bueno, no, o sea, debe haber algo más. Y es ahí cuando dan con este tipo de conocimiento. Sin embargo, creo yo, Tito, que no deberíamos de esperar o de confiarnos a llegar a esas alturas. Y este conocimiento es para todos, incluso para alguien que está sano. El poder tener la conciencia de activar tu propia sanación me parece algo sin precedentes, a cualquier edad y en cualquier estado de salud. Algo que me gusta mucho de este discurso, Tito, que tú presentas es, tú tienes el poder de autosanarte, porque tú le vas a dar esos comandos específicos a tu ADN y a tus células que van a hacer que regeneres tu salud. No le estás pidiendo a un alienígena, ni a un ángel, ni a un santo, nada. Estás trabajando contigo mismo porque tú tienes el poder. Y yo ya sin más me gustaría, Tito, que nos dieras una explicación para que entendamos qué hay detrás de esa conciencia cuando se desarrolla, que la mente empieza a sanar el cuerpo. Bueno, en primer lugar, estoy fascinado con esta introducción que has hecho, me parece magistral. Has aportado una sabiduría impresionante a la audiencia. De verdad te felicito, me encantó.
Y voy a tratar de ilustrar eso que de manera brillante has podido compartir. Hay un punto bien interesante al principio de tu disertación y tiene que ver precisamente con ese cambio de conciencia que normalmente ocurre en las personas que ya están entre la espada y la pared, que Sí. ya no tienen alternativa. Pareciera que en ese momento, como ya no tienen alternativa, como permitieron que terceros, en este caso los profesionales de la medicina, que son unas personas muy dignas y son muy respetables, por supuesto que sí, pero cuando ellos ya no lograron el resultado esperado, cuando han desahuciado al paciente, de pronto esa persona ahí sí busca cualquier posibilidad. Y si esa posibilidad está relacionada con su propia capacidad de autocuración, es cuando ponen en marcha este tipo de mecanismos, porque están abiertos y porque ya saben que no tienen otra opción. Brillantemente decías, ¿por qué esperar ese punto? ¿Por qué no Claro. hacerlo antes? Fíjate que una de las cosas maravillosas de la enfermedad, porque tú sabes que en esta vida los opuestos son maravillosos y muchas veces están muy interconectados, una de las cosas positivas de la enfermedad, cuando una persona se entera que tiene un diagnóstico en su contra, un diagnóstico severo de salud, un desafío importante de salud, es que en su vida se perfila un mejor orden de prioridades. Normalmente prestamos atención a cosas que son absurdas, que no tienen sentido, que no tienen verdadera relevancia, sin embargo nosotros muchas veces estamos secuestrados por aquello que no es importante Ujú. y a veces hasta nos quita la paz, nos quita el sosiego, nos quita el bienestar, aquello que no es importante. Cuando viene un diagnóstico severo de enfermedad, en ese momento todas esas tonterías dejan de tener valor y el orden de prioridades consono con lo que verdaderamente es importante se activa, porque en ese momento todo pierde valor, todo deja de ser importante y lo único importante es la salud. Ujú. Entonces, fíjate que una condición que es positiva dentro de la enfermedad, quizás por eso Carl Gustav Jung decía, la enfermedad es el esfuerzo de la naturaleza por salvar al hombre, por salvar al ser humano, que quizás está secuestrado emocional e intelectualmente en aquello que no tiene ningún tipo de relevancia ni ningún tipo de conexión con el productivo, Sí. están por un camino en piloto automático completamente básico, vacío, y llega la enfermedad y es como un par de bofetadas y un sacudón y te dice, espérate, ahora sí hay cosas de que preocuparse, ahora sí. Antes, aquello que te quitaba el sueño, aquello que no te dejaba dormir, aquello que te perturbaba, no era un problema. Ahora sí tienes un problema. Sí. Empieza a reconocer lo que es un problema y ahí todo se organiza. Y fíjate que la ciencia, cuando empieza a utilizar ese término, esa expresión que usamos en el programa pasado, remisión espontánea de enfermedad, precisamente se lo atribuye, al principio así, ahora se ha expandido, por fortuna para todos, pero al principio se atribuía solo a esos casos de enfermedades o incurables o en estado ya de desahucio, que ya no se puede hacer más nada, que ya está en paliativo sistémico, acompañando al paciente hasta la muerte, con compasión, mejorándole la calidad de vida y de pronto el paciente, de manera inesperada, mejora y se cura y sale del cuadro. Eso ha pasado con cáncer, eso ha pasado con enfermedades degenerativas, con enfermedades crónicas y tal. Y a eso se le llama remisión espontánea, aquello intempestivo que surge no se sabe de dónde y que la ciencia empezó a investigar. Ok, pero por fortuna, decía, en los últimos años, en las últimas décadas, se ha ido presentando, porque eso ha ido increciendo y se ha ido presentando en casos de personas con cáncer, también con enfermedades autoinmunes o enfermedades crónicas, degenerativas, incurables, y no en la fase terminal necesariamente, sino en cualquiera de las fases. Es decir, que ahora se ha amplificado ese concepto de remisión espontánea. Si hablamos de remisión espontánea, por supuesto que estamos hablando de un potencial autocurativo del cuerpo que por alguna razón se puso en marcha, pero que era precisamente un potencial. Estaba allí latente, estaba allí inmanente en el cuerpo y por la razón que sea se estimuló, se encendió ese motor y el cuerpo recobró
el orden, con lo cual recobra la salud. Bien, pero ¿qué tal si una persona no ha logrado que de forma espontánea, a pesar de que el cuerpo tiene esos recursos de autosanación y sin embargo no se ha curado? Es decir, no se ha logrado de forma espontánea, pero ¿qué tal si pudiéramos nosotros estimular, promover esos mecanismos de autorreparación? Sería Claro. una maravillosa noticia, ¿verdad? De eso se trata. Disciplinas científicas como la teoría de la coherencia cuántica, la teoría de los campos o de la resonancia mórfica, la teoría genética de ondas del lenguaje, la teoría de la mente cuántica, la misma psiconeuroinmunoendocrinología, la epigenética, etcétera. Son disciplinas científicas que han comenzado a explorar el fenómeno de la conciencia en la ecuación de la sanación. Es decir, cuando la conciencia, que es algo absolutamente abstracto, que es fascinante, porque Ujú. nosotros, como tenemos conciencia desde que nacemos prácticamente, que empezamos a explorar la vida, lo damos por sentado como algo normal. Pero si lo analizamos a profundidad, la conciencia es algo inconmensurable, es algo grandioso. O sea, tener conciencia de tu propia existencia, tener conciencia de tu individualidad, tener conciencia de esas infinitas sensaciones. Es tan impresionante lo de la conciencia. Somos tan importantes en el universo que somos precisamente los que damos testimonio de la grandeza que representa este multiverso, ¿no? Aunque lo veamos como un universo nada más, ya el solo hecho de poder ser capaces de observar la magnificencia que está detrás de una flor, de toda la naturaleza, que es inalcanzable en su complejidad, de lo que significa un cuerpo humano capaz de realizar cuatrillones de billones de interacciones por segundo, una cosa inconcebible, que entre célula y célula se pueden realizar más de 100.000 interacciones bioelectroquímicas por segundo y tenemos billones de células. Que un cuerpo se haya creado a sí mismo solo a partir de una célula que se divide en dos y luego en cuatro y luego en ocho y empiezan a diferenciarse y algunas células toman una forma hepática y se convierte aquello en un tejido, en un órgano llamado hígado, otras toman formas renales, otras se diferencian y forman el cerebro, otras el corazón. Es algo tan impresionante, es algo tan excelso y que nosotros seamos capaces de ser testigos, de evidenciar esa grandeza, nos coloca en un lugar privilegiado, pero hay otra arista también fundamental que tenemos que empezar a valorar y por eso estas teorías científicas que mencionaba, y es el hecho que nuestra conciencia nos da, por un lado, individualidad, por otro lado, nos permite tener voluntad. Ujú. Con la voluntad hay algo que se llama intención. Esa intención, amigo Piero, y con toda la audiencia lo digo, esta intención tiene un impacto a nivel de los aspectos e instancias más sutiles de todo eso que nos compone, de todo eso que nos subyace, hasta llegar a lo bioquímico. Cuando llega a lo bioquímico, que también es impresionante, y ha pasado por distintas instancias aún más sutiles energéticamente hablando. Pero es que cuando llega a lo bioquímico, esa intención, repito, se traduce en mensajería química que llega por sangre a todas y cada una de las células que nos integran. Las células son capaces de entender el mensaje que viene a través de esa química y a partir de allí, interactuando epigenéticamente con nuestro ADN puede expresar genes y estos genes producen proteínas que a su vez generan acciones en el cuerpo. Esas acciones, ¿con qué están relacionadas? Con la intención, Piero, con Ujú. la intención. Es decir, que la intención se traduce desde lo sutil hasta lo denso en química. Esa química llega al ADN, el ADN entiende tu intención y expresa genes para cumplir tu intención, cumplir tu voluntad. Esto nos abre un campo fascinante, porque esto indica que los casos que se están ahora reconociendo de remisiones espontáneas de enfermedades, ya no podríamos llamarlas necesariamente espontáneas, sino voluntarias, volitivas,
es a partir del momento en que la persona reconoce que tiene ese poder implícito en su conciencia, esa capacidad, y que conoce el proceso bioelectroquímico y epigenético que va a poner en marcha un proceso de autorreparación. Y claro, todo esto se dice muy rápido en este programa, se requiere de, digamos, escalar un poco el conocimiento. Tenemos la información precisamente de menos a más para ir comprendiendo e ir creando estos circuitos cerebrales, porque en la medida en que nos vamos llenando de esta certeza producto de esta información, es cuando mejor podemos poner en marcha estos mecanismos. Pero estamos ante un hito, algo que divide la historia en antes y después, y yo estoy seguro que nuestro próximo paso evolutivo es precisamente que nuestra humanidad alcance una masa crítica en donde ya el ser humano empiece a activar, a gestionar estos mecanismos de autorreparación. No significa que no vaya a ir al médico. Claro que necesita ir al médico, necesita saber el diagnóstico, necesita saber de qué está padeciendo, necesita seguir las indicaciones del médico, pero al mismo tiempo también formar parte, involucrarse, tomar un papel protagónico en su sanación a partir de ese maravilloso y magistral poder que tenemos en la conciencia. No, por supuesto. Por Por eso, Tito, supuesto, es por eso. tan importante el despertar de conciencia. Porque el despertar de conciencia no es un abanico. Si tú trabajas en tu despertar de conciencia, no solamente te haces consciente del entorno que ya puedes percibir con tus cinco sentidos por default, te haces consciente de lo que eres capaz de despertar en ti para, con tu voluntad, como tú lo indicas, llevar la batuta de tu salud, de tu juventud, de tu bienestar, de tu rejuvenecimiento en caso de que no estés enfermo y de tu manifestación en todos los ámbitos, porque como yo estoy entendiendo esto, Tito, si tú comprendes este proceso, no solo, o sea, el principal foco es la salud, lograr remisiones, lograr sanar, pero el siguiente paso, ¿cuál sería? Si yo estoy sano y comprendo este proceso, mi siguiente paso es me rejuvenezco, 10, 20 años. Rejuvenezco mis células aplicando este mismo conocimiento. No estoy enfermo, pero ¿no sería maravilloso tener ese conocimiento para hacer que mis células sean siempre jóvenes y siempre se renueven? Puede ser. ¿Y qué pasa cuando llevas esto más allá? Pues comienzas a manifestar en tu vida con esa misma intención y con esa misma técnica y con ese mismo conocimiento muchas otras cosas que abren un umbral increíble. Y como tú mismo lo decías, quizá ahorita todavía necesitemos del médico que nos va llevando porque tampoco vamos en unos casos habrá quien no se atreva a arriesgar, por así decirlo, y a irse solamente a experimentar con algo que todavía no es tan común y necesitará ir de la mano con el médico. Pero qué increíble sería que, sin afán de ser arrogante, dejáramos a los médicos sin trabajo. No dejarlos sin trabajo, obligarlos a que evolucionen, obligar a la medicina y a la industria a que entienda este conocimiento para apoyar a las personas de una mucho mejor manera. No solamente llenándonos de fármacos y llenándonos de otras situaciones que a veces la industria médica es pues hasta donde llega, ¿no? Qué increíble sería que el médico también evolucione con esto y así va a ser, Tito, porque si logramos nosotros entender estos procesos y aplicarlos efectivamente en nuestras vidas, todo tiene que ir evolucionando, incluso el campo médico, porque ahora estamos un poquito relegados, ¿no? Sabemos que es una industria y sabemos que es un negocio. Entonces, imagínate si todo el mundo se empezara a autosanar, sería maravilloso, pero para ellos no. Entonces, también hay una cosa que estamos logrando trascender. Pero sí, en este aspecto, Tito, el despertar de conciencia tiene muchísimo que ver con poder manifestar salud en nosotros mismos. Y no sé si hablé de más, pero claro que el foco es eliminar cualquier enfermedad que nos esté obstruyendo nuestra salud plena. Pero ¿qué hay también más adelante, Tito? Si logramos esto, ¿qué no podríamos lograr? Sí, quiero rescatar todo lo que dijiste porque nuevamente ha sido magistral. Fíjate, el médico no debería nunca quedarse sin trabajo independientemente de que nosotros evolucionemos, porque también uno de los roles que lamentablemente se ha perdido un poco por el hecho de que ellos, sin saberlo, sin darse cuenta, han sido también instrumentos de una industria y se ha ido mecanizando esa hermosa actividad y llega un momento que muchísimos médicos están detrás de una computadora, de un ordenador, están simplemente
tecleando, porque hay un software que les va a indicar más o menos qué tipo de medicación tienen que prescribir según ciertas condiciones, características, etcétera, del paciente, bla, 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 bla. También la cantidad de visitadores médicos con cualquier tipo de estrategias de marketing y de influencia para incidir en el médico y persuadirlo para que entonces ante esto, pues ante tal cuadro o tal enfermedad prescriba esto y no el de la competencia. Es decir, se ha ido mecanizando un poco. Pero el médico, Piero, Ujú. no debe nunca olvidar también su rol de mentor. El Claro, médico también es un maestro, el claro. médico también es un mentor. Entonces, ha sucedido que los médicos que se han ido involucrando en este tipo de disciplinas científicas de las que hablaba y muchas otras, en la medida en que también se ha amplificado su percepción, su nivel de conciencia, se han convertido en mentores y tienen siempre ese consejo sabio, ese estímulo para que la otra persona, para que ese paciente entienda que también puede depender de él y que él puede hacer la diferencia y que dentro tiene su potencial. Imagínate la diferencia, Piero, entre un oncólogo, por ejemplo, que le dice al paciente con una crudeza, muchas veces sin empatía, que tiene un cáncer en estado terminal, Mm. ¿ok? Y le dice, mira, te queda poco tiempo, anda arreglando las cosas que tengas que arreglar, porque, ¿sabes? Es un Ujú. momento muy duro. Muchas veces ha sucedido que el médico no mide la forma como dice las cosas y aquello se convierte en un efecto nocebo en el paciente, una tormenta inflamatoria, una tormenta de citoquinas en el cuerpo, un caos fisiológico a partir de escuchar un diagnóstico de una manera que destruye, o sea, una forma destructiva, y el médico no se da cuenta porque se ha mecanizado tanto, se ha vuelto tan apático, ya no le sorprende nada, porque cada vez hay más cáncer, cada vez hay más enfermedades, que el médico lo comunica de esa manera y no mide el impacto que va a tener incluso en la biología o en el Claro. sistema inmunológico, nervioso, etcétera, de la persona. Pero imagínate ahora un médico que, bueno, está obligado a comunicar ese diagnóstico, está obligado, pero que le dé un tiempo posteriormente al paciente explicándole que aunque él no lo haya estudiado directamente, pero sí hay investigaciones científicas que han podido descubrir que hay muchas personas que han logrado provocar auténticos milagros en sus vidas a partir del poder de su conciencia, etcétera, y empiece a decirle de una forma amorosa, Ujú. eh, una alternativa que está allí latente y que quizás él no tiene en este momento, en ese momento no tiene los protocolos adecuados de psiconeuroinmunoendocrinología o de epigenética, etcétera, pero que le explique que hay esa posibilidad. O sea, este es el diagnóstico, pero mira, no pierdes nada. Hay esta posibilidad. Han existido casos de remisiones espontáneas de enfermedades como la que tú tienes, incluso en peor estado. Le habla, por ejemplo, del famoso caso de Anita Morjani, ya lo podemos mencionar más adelante, un caso súper emblemático, conocido a nivel internacional por casi todos los médicos, por lo grave que estaba ya en estado de coma y cómo se sanó. Es decir, que motive a ese paciente a que salga de allí a buscar esa única alternativa. Ya no le queda otra. Ya el médico le está diciendo, no puedo hacer nada por ti, pero haz algo tú por ti. Claro. Eso haría mucha diferencia, amigo Piero. Sí, sí. ¿Ves? Compara eso a un diagnóstico donde el paciente siente que ya no hay salida. No, por Claro. favor. Ahora mira, de todo lo que dijiste, es sumamente importante entender también que nuestro poder está directamente proporcional, Piero, al condicionamiento mental que todos tenemos. Ujú. Evidentemente que nuestro condicionamiento mental en virtud de nuestra capacidad de autosanación es muy débil, muy frágil. O sea, tenemos Sí. muy poco o nada de información de autosanación. Prácticamente a eso no se le da importancia. Claro, lo hemos hablado en el programa anterior. Detrás del mundo de la salud hay una industria. La industria lo que quiere es vender sus productos, no que tú te cures, porque entonces Claro. te pierde como cliente. No Ujú. porque sea mala, porque es una industria. Y su enfoque está en producir
medicamentos, es decir, productos que tú puedas consumir, no en que Claro. tú puedas dejar de consumir sus productos. Por eso Sí. no tenemos mucha información al respecto. Pero ese condicionamiento se convierte en nuestro mayor obstáculo, Pierre. Ujú, Si tú quieres autosanar, si tú quieres promover de una forma psiconeuroinmunodocrinológica y epigenética una curación, el primer obstáculo con el cual te vas a enfrentar son todas aquellas conexiones neuronales que están en tu cerebro que han condicionado de tal manera tu mentalidad al respecto que tú crees que la única forma de sanarte es por medio de que la medicina acierte con el tratamiento o disponga del tratamiento adecuado para sanarte. ujú. En tu mente, digamos que la mente es el software del hardware, ¿no? Y el hardware, por supuesto, son, digamos, toda esa estructura y esa arquitectura neurológica que tenemos según nuestro propio sistema de creencias. Ese sistema de creencias se va en todo momento haciendo presente. Si tú lo ves, de hecho, cualquier persona que en este momento esté viendo el programa y considere que eso es como que es muy difícil, eso de autosanarse será para otros, pero yo no creo que yo pueda lograr eso. Que se examine porque ahí mismo hay una demostración de que tiene una mente muy condicionada y que tiene una mente muy limitante. Sí. Ahora, fíjate que hay un concepto de la neurociencia interesantísimo que nos ayuda en este sentido, y es lo siguiente, se llama la poda neuronal. Fíjate, esto tan fascinante. Tenemos toda una cantidad de circuitos cerebrales, circuitos entre neuronas, que dictaminan prácticamente nuestras creencias, nuestras certezas, nuestras convicciones, nuestros criterios, etc. Y entre esos criterios hay muchos factores limitantes. En la medida en que empezamos a darle cobertura a estos otros conocimientos, que empezamos a entender intelectualmente todo el mecanismo que está detrás de esta posibilidad, de este potencial autocurativo del cuerpo, de este potencial autosanador de la conciencia, del proceso epigenético, etcétera, etcétera. En la medida en que vamos dándole paso y cabida a esta nueva información, se van creando nuevas estructuras neuronales que van condicionando nuestro cerebro ahora de una forma distinta. Y adivina qué, prácticamente hay un robo de neuronas. El cerebro se empieza a estructurar y empieza a quitar neuronas que están interconectadas, creando los circuitos anteriores. Mm, Por eso se llama poda neuronal, porque empieza a podar ese árbol, esas ramificaciones, y empieza a traerse neuronas que integran los nuevos circuitos cerebrales, Piero. ujú. Con lo cual llega un momento en que hemos creado una nueva arquitectura neurológica donde hemos dado cabida a toda una cantidad de creencias nuevas que nos han llenado de certeza y convicción, y allí es cuando podemos lograr un milagro de sanación. Vamos a utilizar este término que es muy bonito para la gente religiosa, o una remisión volitiva, una remisión de una enfermedad a voluntad a través de usar el poder de la conciencia. Y aquí vamos entonces al otro punto que tú esgrimías, y es precisamente el hecho de, si no estoy enfermo, ¿qué más cosas puedo lograr? Si yo logro incidir, si yo logro influir sobre mi expresión genética, ¿qué otra cosa puedo lograr? Podría influir epigenéticamente, por ejemplo, en la extensión de mis telómeros, en la Ujú, producción de mayor ujú, telomerasa, que está ujú. vinculado con la Longevidad. longevidad, con Ujú, la prolongación de la vida, con la regeneración celular. Podría estimular, por ejemplo, mis células madre pluripotenciales para que empiecen a reemplazar tejidos que estaban deteriorándose producto del estrés oxidativo, del paso del tiempo. Podríamos reemplazar células afectadas por células sanas para regenerar estos tejidos y verme mejor estéticamente y mejorar los tejidos de mis órganos y tratar de mejorar mis biomarcadores o marcadores biológicos, que son los que realmente dictaminan mi edad biológica independientemente de mi edad cronológica. Es decir, lo que va a hacer la diferencia, amigo Piero, es nuestro sistema de creencias. Por sí. eso es que es imperativo darle cabida a esto nuevo,
para crear estas nuevas estructuras cerebrales, para podar a las estructuras antiguas, empoderarnos y a partir de ese empoderamiento hacer uso de nuestra voluntad, de nuestra intención, de nuestra autoridad, sabiéndonos dueños de este poder y empezar a transformar nuestra vida y todo nuestro ser como tal. Entonces, realmente el cielo es el límite, pero yo que ya tengo tiempo en esto, aún hay cosas que mis condicionamientos anteriores no me dejan todavía transformar, pero estoy en ese proceso. Claro, Ya he logrado reducciones de enfermedades, ya he logrado vencer dolores, ya he logrado cosas que otras personas no, pero estoy todavía en el camino. En algún momento también entraré en ese ámbito, el ámbito de la estética, mejorar, quién sabe qué cosas, ¿no? Mientras más uno se involucra, es como desarrollar cualquier tipo de destreza y habilidad. Mientras más uno va claro. desarrollando este músculo psico, neuro, inmuno, endocrinológico y epigenético, más cosas podrá lograr. Así que yo invito a las personas a que se unan a esta corriente, a esta masa crítica lo antes posible, porque lleva tiempo, lleva tiempo. Claro. Evidentemente que cuando hay una enfermedad, eso hace que los tiempos se acorten, porque la misma naturaleza de la enfermedad te hace como intensificar los esfuerzos y además Sí. enfocarte, ¿no? No es lo mismo querer sanar un aspecto estético que no está peligrando mi vida, que no está Ujú. amenazando mi Sí, vida, enfocarme para cambiarlo solo porque no me gusta y me gustaría verme mejor, no es lo mismo que enfocarte a tratar de promover una apoptosis selectiva para eliminar un tumor en tu cuerpo, porque sabes que el tumor sí está amenazando tu vida y tu claro. calidad de vida en todo caso. Entonces, la enfermedad, por eso es como que lo que nos permite comprobar más rápidamente este poder y esta capacidad. Pero todo está directamente proporcionado en virtud de nuestro sistema de creencias. Eso es lo que va a hacer la diferencia. 100%, 100%, tío, 100%. Y ¿sabes qué me encanta y qué me parece maravilloso? Que recién estamos entendiendo y estamos comprendiendo tanto bagaje de creencias innecesario y limitante que cuando nos lo arranquemos vamos a entender cómo, voy a decir una frase completa y absolutamente hereje, Dios es un placebo. Para todos los religiosos, rezar, las deidades, es un placebo, porque realmente el que se cura eres tú. Y lo estamos entendiendo. Y no quiero aquí ser grosero ni atacar a los que todavía tienen condicionamientos religiosos, pero son creencias. Entonces, aquí, Tito, si logramos evolucionar este grado, vamos a comprender que siempre fuimos nosotros los que nos sanamos, incluso somos nosotros los que nos enfermamos. O sea, porque si somos capaces de sanar, ¿quién nos enfermó? ¿Algo externo? No, tú lo permitiste. Y si tú permites sanarte, tú vas a sanar. Claro, pero para que no vaya a confundirse la audiencia que tiene esa tendencia religiosa, no estamos hablando de todas formas de algo que contravenga la idea de que existe una inteligencia superior, un Dios del cual somos fractales. Pues, es decir, su magnificencia implícita en cada una de nuestras células, incluso aún más allá, su magnificencia, su excelsitud, su poder que está presente en cada molécula de ADN que nos integra, de ese ácido desoxirribonucleico que nos creó desde cero, la presencia de Dios en cada una de nuestras partes, de nuestros componentes, desde lo infinitesimal hasta lo macro, es precisamente lo que nos permite tener ese poder. Porque la enseñanza religiosa te dice que fuimos creados a imagen y semejanza Uh de -huh. esa inteligencia infinita y superior. Por lo tanto, no estamos reñidos con ese concepto. De hecho, cuando hablamos en términos matemáticos y nos referimos a ser parte fractal de eso que es inconmensurable, de esa inteligencia infinita, de esa conciencia suprema, nos estamos hablando exactamente de ese concepto religioso de que fuimos creados a imagen y semejanza, o que Dios está dentro de ti. Claro,
está dentro de todo. Si somos creados a imagen y semejanza de eso infinitamente superior, entonces también nosotros tenemos un inmenso poder. Si eso es creador, nosotros también somos creadores. Y cuando cotejamos esto con experimentos como el experimento de Jung, el efecto observador, la doble rendija, en donde la conciencia que observa influye inmediatamente de forma ipso facto en el comportamiento de esas fluctuaciones cuánticas para comportarse como partícula en virtud de nuestra expectativa, ahí nos damos cuenta que nosotros somos capaces de influir y de generar realidad desde lo cuántico. Solo que en el mundo físico las cosas suceden un poco más lentas precisamente porque hay otras leyes. En lo cuántico es inmediato y luego para que de lo cuántico, digamos de las fluctuaciones cuánticas, se traduzca en las partículas, de las partículas a lo subatómico, de lo subatómico a lo atómico, de lo atómico a lo molecular, de lo molecular a todo lo que existe, perdona por el trabalenguas, etcétera. Esto lleva un tiempo porque en esta Matrix, en este simulador, como le llaman algunos, o en esta latiz, como le llamaba el gran Jacobo Grinberg, no siga vivo, pues operan ciertas leyes para que las cosas se configuren conforme al espacio-tiempo. En lo cuántico no existe el espacio-tiempo. En esta especie de Matrix sí existe el espacio-tiempo. Entonces, digamos que las cosas son un poquito distintas, pero es decir, una persona que logra el efecto observador, logra incidir en lo cuántico, sosteniendo el tiempo suficiente, esa convicción la va a ver cristalizada en esto que llamamos realidad. Por lo tanto, estamos en completo acuerdo con las corrientes filosóficas religiosas, no estamos en contra. Lo único es que lamentablemente, Piero, y esto sí es algo que la religión debería autoconsiderar y autocriticar, es el hecho de hacernos sentir débiles, frágiles, muchas veces pecadores, no merecedores, etcétera, porque eso sí nos debilita ese empoderamiento que deberíamos tener por el solo hecho de saber que somos creados a imagen y semejanza del Creador. Que por un lado nos dice, eres hecho a imagen y semejanza del Creador, y por otro lado nos dicen, eres hijo del pecado, porque Adán y Eva pecaron, entonces tú arrastras el pecado, entonces ya con eso te están diciendo, y Dios, por culpa tuya, tuvo que mandar a su hijo a que muriera atormentado, torturado, con 3000 latigazos encima, con una corona de espinas, a derramar sangre para poder lavar tus pecados con esa sangre. Entonces, claro, ese concepto choca con el concepto de empoderamiento de, oye, yo soy imagen y semejanza de algo superior. Justo. Ahora me dicen que soy malo, entonces no soy merecedor. Si el hijo del grande tuvo que morir por mí, derramar sangre, sufrir y padecer por mí, yo soy malo. Entonces, claro, eso hace que tu poder se fragilice. Sí, sí, claro. Y cuando la gente dice tener fe, entra en un concepto sumamente subjetivo y ambiguo, porque por un lado, la fe es la certeza de lo que no se ve, pero ¿cómo vas a tener certeza si tú mismo dices, bueno, yo quiero tal cosa, pero no es mi voluntad la que se cumple, es la voluntad de Dios? Entonces, es demasiado ambiguo. Las religiones lamentablemente han atentado contra ese empoderamiento del ser humano, porque las religiones son también esquemas de manipulación que tienen los seres humanos detrás en la parte organizacional, que siempre han querido controlar al ser humano, y una mejor forma de controlarlo que hacerlo sentir culpable, que hacerlo sentir dependiente, que ponerlo a pelear con los que no piensan igual. Entonces las religiones tendrán su parte positiva, pero también nos han alejado muchas veces de Dios, porque fíjate, cuánta sangre no se ha derramado precisamente en nombre de Dios, tratando de imponer el Dios que me dice mi religión. Y cuánta sangre y cuántas atrocidades no han existido en nombre de ese Dios, sin hablar de la Santa Inquisición, que es una cosa realmente, ¿sabes? Atroz. Entonces, claro, estamos en consonancia con aquellas personas que creen en Dios. ¿Ves? Claro que sí. Yo también estoy en un camino en donde yo estoy explorando esa magnificencia y exactitud de eso, algo que es más grande que yo, solo que yo todavía, como no lo comprendo, no le pongo un nombre.
Ujú. pero yo admiro y soy devoto de esa cosa grande que estaba antes de que yo naciera y que seguirá existiendo una vez que yo me vaya de aquí, Sí, y que sí. ha puesto un orden en todo cuanto existe. No, no, sí, Tito, lo explicaste maravillosamente, porque yo más bien lo dije muy arrebatado y no expliqué el contexto. Tú lo aclaraste y lo explicaste precioso. Cuando yo decía Dios es un placebo, no lo digo yo. Lo que quieren las religiones y no solo las convencionales es que todos los santos o los deidades o los poderosos omnipotentes dentro de su religión quieren que tú estés dependiente de estos rezos o de estas deidades. Por eso dije son placebos, para que tú a lo mejor si en un proceso les pides o algo así, pienses que te están sanando, pero al final si sanas o si enfermas eres tú. Y yo creo, ahora sí hablando de esta energía con la cual yo coincido 100% contigo, vamos a llamarle Dios, fuera de las religiones estorban, es mi punto de vista. Eh, Igual, Dios lo que quiere es que entiendas que eres Él. Y si tú eres Dios, aunque sea en una minimísima fractalidad, eres Dios. Por lo tanto, tienes todo ese poder. Y ese poder al menos te concierne individualmente para que en base a tu propio trabajo y a tu propia voluntad, hagas milagros en ti. Y no hablo del milagro religioso, hablo de los hechos científicos que suceden cuando comprendes los funcionamientos propios de tu capacidad. Tenemos, hay una película, Tito, que se llama Lucy, de Luc Besson, que ya le mencioné varias veces, en donde esta persona, por medio de otra situación, empieza a crecer su capacidad hasta que ya no solo se autorregenera y sana, sino que empieza a evolucionar. Bueno, a grandes rasgos, este gran primado negativo de película lo que nos está diciendo es, pues sí, porque tú tienes todo ese poder y yo toda la intención que tengo con este proyecto, la verdad que se desvela, Tito, es tener testimonios y enseñanzas como la que tú traes para que la gente se dé cuenta que somos poderosísimos y que tenemos la maestría absoluta dentro de nosotros para poderla activar y despertar. Por supuesto, es un proceso. Ojalá fuera todo tan mágico de un momento a otro, pero tenemos que trabajar en ello. Por eso muchas personas prefieren la pastillita, pero la pastillita muchas veces no es la solución, es nada más el paliativo. Y si tú de verdad quieres sanar en algo que reincides, tienes que trabajar en ti mismo. Voy a contar una pequeña anécdota brevísima, Tito, que me comentó un compañero dentista que él se dedica a la odontología naturista, ¿no? Él está en contra de usar químicos y metales pesados en todo este rollo y me decía, llegó a mí un señor de 60 y pico años que se ve que ya tenía una práctica en sí mismo impresionante que me dijo, no quiero anestesia. Y yo me le quedé viendo y le dije, pero es que voy a ir profundo en el nervio, no quiero anestesia, yo soy capaz de hacer un proceso en mí que me va a permitir no sentir el dolor en el procedimiento y dice que así fue y que no nada más fue una muela, fueron varias. Entonces, qué increíble es la capacidad humana que tenemos dormida, ¿por qué no despertarla? Piero, en mi curso, el diplomado Coeficiencia Inmunológica, del cual vamos a regalar hoy una versión preliminar, una versión gratuita, en su versión completa ya tengo varias personas, no una ni dos, ya tenemos varias personas que se han dejado extraer muelas, incluso cordales, Mm. sin el uso de anestesia química. Y es una técnica que se enseña dentro del diplomado que no me la inventé yo. Y yo simplemente soy el portavoz de esa información. Yo me formé con el médico Ángel Escudero en el año 2013. Uh -huh. Me hice noesiterapeuta, estudié noesiterapia y noesiología con el doctor Ángel Escudero en sus instalaciones aquí en España, en Valencia, y él nos enseñó la técnica psicoanalgesia volitiva, una técnica que él viene utilizando, bueno, ya no porque él está jubilado, ya tiene una edad muy, muy avanzada, pero él utilizó desde el año 1972 hasta más o menos el 2016, 17, por allí, imagínate la cantidad de años, él intervino en su quirófano miles de personas quirúrgicamente sin usar anestesia. Dentro de las intervenciones quirúrgicas que llegó a realizar, incluso hay a nivel de hueso. Uh -huh. Sí, señor, con clavo y todo, ¿sabes? Esa cosa que es tan dolorosa, Uf, probablemente tú un clavo a un motorizado, etcétera. sí, sí. Pues
hasta ese tipo de operaciones llegó a practicar sin anestesia química. Más de 2.000 partos también sin anestesia y sin dolor. Te estoy hablando que todos estos casos, ninguno sufrió nunca dolor. El doctor Escudero enseña al paciente a activar la técnica que se llama psicoanalgesia volitiva, es decir, anestesia psicológica a voluntad, Ujú. la enseña y los pacientes aprenden y luego esos mismos pacientes se dejan, por ejemplo, hacer un trabajo dental sin el uso de anestesia química, Ujú. porque ya incluso se dejaron intervenir quirúrgicamente con el doctor Escudero, pasar el bisturí, abrir, manipular, suturar sin anestesia. Sí, sí. Bueno, dentro de las personas que han estudiado mi curso tenemos varios. Algunos han logrado superar un dolor crónico que solo era posible controlar en la clínica del dolor Mm, con analgésicos ya tipo morfina, etcétera. sí. Hay otros que han dejado que se les extraiga una muela o dos sin anestesia. Hay otros, como es mi caso, yo sí todo lo que me practico odontológicamente no utilizo anestesia. Yo siempre tengo unas pequeñas discusiones primero con el odontólogo que no quiere, yo no deja de tranquilo, no, que te voy a hacer un curetaje, un raspado, que eso va profundo, dale, dale, sin anestesia, etcétera. No he pasado por la experiencia de sacarme la muela todavía sin anestesia, pero sí me han hecho trabajos y en ningún momento la he necesitado porque yo también aprendí esa técnica. Tengo muchas anécdotas con respecto a cómo he podido manipular el dolor o controlarlo en momentos que ha sido necesario, como una vez que me dieron un batazo en la frente, literal, un Uy, batazo. eso duele, porque yo llegué a parar un bat lo llegué a bloquear con mi antebrazo y sentí que No solo se el me físico. rompía, Mira, ¿eh? en mi caso, no fue una pelea, no fue un combate. Era que estábamos en una fiesta de adultos y el cumpleañero, un chico bastante alto, probablemente 1,85 m por allí, estaba dándole a la piñata. No sé si en Sí, México sí, tienen esa costumbre, la sí, piñata, sí, sí, ¿no? sí. Entonces él estaba, claro, él estaba con su tapado allí con un pañuelo, una cosa, está vendado, quiero decir, y en una de esas, él buscando darle a la piñata, yo quedando también medio despistado, me dio fue a mí con un bate de metal. No, eso está. Mira, eso fue un dolor, lo recuerdo Sí, sí, clarísimo, sí, sí, fue un dolor, por un lado, de contundencia sí. y por otro lado, de ardor. Los dos dolores simultáneamente. Ujú, Y Piero, imagen aquel tiempo que yo estaba muy fresco con el conocimiento del doctor Escudero, ujú. yo logré controlar ese dolor en cosa de 1 minuto y medio, más o menos. Guau, Tuve guau. esa destreza, hermano. Sí, 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 sí. Tuve esa destreza. Tanto así que se me hizo una hematoma inmediatamente, por supuesto. Sí. También en esa hematoma hubo un montón de puntos de sangre que empezaron a salir por los poros. No hubo una ruptura como tal de la piel, sino Ujú. muchos hilitos de sangre que salieron por los poros, por la Sí, contundencia, la hematoma, por supuesto. sí. Y mira, Piero, fue tan impresionante, incluso para mí, que yo no quise que me llevaran a una clínica, nada, nada, me opuse, todos los invitados, los compañeros ahí en la fiesta, no, pero hay que llevarlo a una clínica, mira, no, no, no se preocupen, no se preocupen, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Ya yo me quité el dolor, mira, y yo me tocaba en la hematoma, no, ya no me duele, ya no me duele, pero ¿cómo no te va a doler? No, no me duele, mira, ¿sabes? Para que la fiesta no se detuviera. Claro, claro. En la noche, bueno, en la madrugada prácticamente, ya cuando termina la fiesta, que voy a dormir, me concentré, entré en un estado mental específico, como los protocolos que yo enseño en el curso, Ujú. para que al día siguiente amaneciera eso desinflamado. La teoría decía que al día siguiente eso iba a amanecer más inflamado, porque Claro. recuerda que cuando tú ya te relajas, la sangre acude a donde más se requiere, ¿no? Sí. Entonces, yo puse en marcha un proceso o por lo menos eso fue lo que yo en teoría intenté, Ujú. y que se acelerase de tal manera esa curación lo máximo posible para que yo al día siguiente amaneciera desinflamado. Y Guau. fue tal cual al día siguiente cuando despierto, me veo en el espejo y eso se había reducido un 70-80% para asombro de varias personas, porque esa noche yo no me quedé en mi casa, porque además era una fiesta a 2 horas de mi casa, Sí. y para asombro de quienes, yo me quedé prácticamente en la casa donde se hizo la fiesta. Pues para asombro de algunos familiares, del cumpleañero, etcétera, yo amanecí con eso desinflamado.
Y es precisamente el recurso que uno tiene a la mano Sí, cuando te haces de estos conocimientos. claro, claro. ¿Ves? No, Son recursos, sabes cuándo los vas a necesitar. Es como un cajón. impresionante, ¿eh? Sí, 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 Impresionante sí. porque en este caso que nos cuentas, Tito, yo no sé cómo funcione ese, vaya, yo he tendido a controlar el dolor mentalmente en otras prácticas, pero no, ni de chiste algo cerca. Pero cuando a mí me dicen, no, es que yo voy y no uso anestesia en el dentista, yo me imagino que meditan, se preparan, no sé, hay hasta un chiste ahí de un hindú que medita 10 horas para no sentir dolor de unos latigazos. Y esto que nos cuentas es impresionante porque es inesperado y en el momento. En ningún momento te preparaste para recibir un batazo en la cabeza. Sin embargo, lo recibes, sientes el impacto y en ese momento entra el conocimiento y entra el proceso y funciona. Eso me parece, puta, o sea, una herramienta de vida. La teoría científica es la siguiente. Nosotros tenemos moléculas anestesiantes naturales. Las endorfinas, cuando se incrementan a un nivel realmente muy elevado, son capaces de influir químicamente en la inhibición de ciertas interacciones bioelectroquímicas que están relacionadas con el mensaje del dolor, porque al final el dolor es una información. El dolor es una información importante, además. Sí, sí, Es importante que sientas dolor porque el dolor te está indicando, y eso es parte de la sabiduría del propio cuerpo, te está indicando dónde tienes que poner el foco, lo que tienes que atender, y es una forma evolutiva de este organismo de entregarte ese mensaje. Ahora, el dolor crónico, es decir, ya una vez que se ha entregado el mensaje, ya no debería más existir el dolor. Pero cuando existe el dolor crónico, el dolor está allí, está allí, está allí, independientemente de que estés atendiendo esa zona, a menos que logres curar la causa del dolor o a menos que logres inhibir estos neuropéptidos, estos neuroquímicos que son los que se encargan de enviar el mensaje del dolor. Entonces, hay formas de incrementar estas endorfinas de una forma bastante exponencial para que a su vez se inhiban estas interacciones bioquímicas entre célula y célula y el mensaje del dolor ya deje de transmitirse. Eso es lo que se hace realmente. Ahora, es mucho más difícil hacerlo desde el malestar. claro. En el caso del doctor Escudero, cuando el paciente va a recibir la intervención quirúrgica, estando en bienestar, el doctor Escudero programa esa anestesia o enseña, mejor dicho, al paciente a que programe su anestesia psicológica desde un predominio del sistema nervioso parasimpático, donde hay una vasodilatación sanguínea, donde hay toda una cantidad de signos y características que generan lo que llaman un predominio vagal muscarínico. Y esa respuesta fisiológica del cuerpo, que es de tipo positiva, te hace más susceptible a programar la anestesia, porque toda la fisiología acompaña a ese proceso inhibitorio de estas sustancias químicas que llevan el mensaje del dolor. Ahora, cuando uno tiene el dolor, es todo lo contrario. El predominio es del sistema nervioso simpático. Hay catecolaminas en la sangre, hay adrenalina, hay noradrenalina, sustancias químicas como cortisol, etcétera, que vasoconstriccionan el sistema arterial. No lo vasodilatan, es al contrario. Y eso sí juega a favor del dolor, intensifica el dolor, amplifica estos neurotransmisores que entregan la información del dolor al cerebro, etcétera, etcétera. Entonces, lograr anestesiarte desde el dolor es mucho más difícil. Y yo lo logré en esa oportunidad. Lo logré. Lo que quiero establecer como diferencia es, una cosa es lograr activar una anestesia antes de que tengas el dolor, la programas estando en bienestar, en predominio parasimpático y predominio vagal muscarínico, y otra cosa es lograr que desde el lado contrario, desde el predominio simpático, desde el predominio de toda una fisiología que favorece el dolor, lograr pasarlo a lo contrario, del predominio simpático al parasimpático. Eso es mucho más difícil
claro. Algunas personas en el curso lo han logrado y es cuando han podido superar dolores crónicos y en ese caso puntual, por fortuna, yo lo logré, pero sí es mucho más complicado. No, no, claro, me imagino. Por ejemplo, alguien que, bueno, me estoy proyectando porque yo estoy a punto de sacarme todas las amalgamas que tengo, que son metales. Tengo Ah, muchísimas. sí, tienes que Entonces, volar eso. las quiero sacar ya y la verdad es que la contraparte de eso es que si te anestesian te van a seguir metiendo metales pesados. Entonces, No, y toxinas, ¿no? Y pues sí, tóxicos y cosas. claro, claro, químicos. Entonces, lo ideal es, pues, no pasar por un proceso anestésico químico para removerte una amalgama, que seguramente tú te has de reír con una amalgama si ya te hiciste algo mucho más profundo. Pero o sea, mi inquietud Han ahora hecho, es, ¿qué, a qué mí sí me han, tanto? por ejemplo, con el taladro, por Sí, ahí sí. adentro, sí, sí, eso sí me lo han hecho sin anestesia, eso sí. Eso si no estás preparado duele como el infierno mismo. Sí, porque, este, más o menos lo que yo recuerdo de mi adolescencia y tal, que me llegaron a hacer este tipo de cosas, sí es una sensación como de que algo que es agudo, que te invade, ¿no? Horrible. Y además está el factor psicológico también, está el miedo es Sí, vasoconstrictor, además inmunosupresor. Bueno, es todo un tema complejo, pero es importante por lo menos que la gente sepa que esa posibilidad existe. El claro, doctor Escudero lo comprobó con bisturí en mano miles de veces, miles de veces. Es una información que prácticamente sabemos muy poco al respecto, a pesar de que el doctor Escudero por muchos años entregaba todos sus hallazgos, sus experimentos, sus comprobaciones. Todo fue grabado, esas miles de intervenciones quirúrgicas de las cuales te hablo, todas fueron grabadas in situ. Y todo eso fue entregado durante muchos años en congresos sobre el dolor, a la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, y siempre han hecho caso omiso porque sabías claro, tú, por ejemplo, que los analgésicos creo que son el segundo grupo de medicamentos más vendidos en el mundo. por supuesto. Entonces, por Sí. favor, por razones obvias, eso no va a ser muy tomado en cuenta. Sí, claro, claro. ¿Y este proceso, Tito, involucraba al paciente previamente por un largo periodo de tiempo o era algo corto que el doctor hacía No, o no. solo lo hacía el doctor? Porque aquí en México hubo, justo Jacobo Greenberg trabajó muchísimo con esta señora, con Bárbara Guerrero, que le decían Pachita, en donde ella hacía estas intervenciones a corte abierto sin anestesia y el paciente no sentía nada. Ahí no sé si, qué pasaba, ¿no? Mm, Tú dices que no sentía nada porque, bueno, yo me leí el libro de, yo De me leí la Pachita, serie de los chamanes de México y el sí. apartado que se dedica a Pachita, sí había algunos pacientes que pegaban gritos, que sufrían horrores de dolor, Mm. pero lo importante era que se sanaban, ¿no? Lo importante era, sabes que ella era muy rudimentaria, Sí, sí, con era un su cuchillo de monte. Sí, hundía y bueno, sí, quizá me estoy confundiendo porque yo también leí toda la serie y leí en especial de Pachita y más bien era cómo y suturaban sin nada. No, no, no eso sé. sí, Ujú. no salía sangre cuando suturaban y tal, y no había dolor, sí, en esa etapa final sí, Pero pero sí el había. doctor Ángel, en el proceso que hace, que es el que tú estudias y es el que impartes en tu diplomado, no, no es tampoco que haga que el paciente medite 10 horas antes de la operación, No, no, ¿no? no, 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 no. Es un proceso que tiene dos fases sumamente importantes. Por un lado, conocer el fenómeno fisiológico que está detrás, Ujú. saber qué es lo que vas a inhibir y qué es precisamente una posibilidad, que es algo que está al alcance de cualquier ser humano. Es decir, desmitificar un poco el dolor y darle un alimento intelectual al paciente para entender que, mira, esto que vas a hacer es algo perfectamente factible por esto y esto. Es decir, la parte teórica. Se va a inhibir esto, se va a inhibir esto otro. Aquí entran en interacción estas sustancias químicas, acetilcolina, no sé qué, esto, lo otro, bla, bla, bla. Una vez que ya el paciente da cabida a esa posibilidad, que entiende que es algo factible, que es algo incluso lógico, que tiene un conocimiento y fundamento científico detrás, ahora lo único que tiene que hacer es entrar en un estado de relajación en donde se consiga el predominio
del sistema nervioso parasimpático a través de la activación del nervio vago y el tipo de respuesta que se conoce como vagal muscarínica. Una vez que se consigue eso, mediante un estado de relajación, en el medio de este predominio vagal muscarínico se da la orden con autoridad de anestesiar esa parte del cuerpo que deseas sea anestesiada, conservando en todo momento el tacto, porque es un tipo de anestesia distinta. No es una anestesia en donde tú se te cae la mejilla, Ujú, es una anestesia donde tú ya no sientes nada. No, no, tú sigues el tacto, que también es información útil, se ujú, conserva 100%. ujú, ujú. Pero aunque tú puedas sentir la manipulación del odontólogo, lo que sea que está haciendo y lo sientes clarísimamente, en realidad nunca hay dolor. Sientes molestia, sientes cosas, pero no hay dolor. El dolor está inhibido. Entonces hay como un umbral en donde de ahí para allá no hay ningún tipo de dolor. Puedes sentir molestia, puedes sentir incluso algo que te puya. Ujú, Parece mentira, es bastante distinto a lo que sería una anestesia como tal. Puedes sentir algo que te pincha, algo que te puya, pero no hay dolor, ujú, porque ujú. un pinchazo no necesariamente es dolor. Hay pinchazos que tú sientes algo agudo y luego sientes un dolor. Por ejemplo, cuando te ponen un tipo ya tú sabes, Sí, sí, puede que haya dolor. O cuando entra el líquido, puede que haya dolor. claro. Entonces tú puedes sentir como cierto pinchazo que no es doloroso. Ese punto que viene a partir del momento en que ya se genera una interacción bioquímica para generarte esa información de dolor, no la percibes. Entonces, aunque sientas cosas, no hay dolor. Y tú puedes ver en las grabaciones del doctor Escudero, yo presento en el módulo 8, presento unas cuantas allí, incluso que no están disponibles abiertamente. La persona puede ver cómo el que le están realizando la intervención quirúrgica está completamente consciente, que se puede parar por su propio pie, o el que le están haciendo una intervención odontológica está hablando. Sabes que cuando tú tienes esto anestesiado no puedes ni hablar, ¿no? Claro. Pero tienes Ujú. sentido, se nota, no, no, no. Entonces te das cuenta de esas grandes diferencias. Bueno, y aquí la diferencia clarísima, Tito, de un médico que te empodera en vez de meterte miedo, ¿no? O sea, esa es la gran diferencia y a eso me refería con que los médicos tienen que evolucionar. Un médico es tan capaz de empoderarte como de matarte, literalmente. Y se oye horrible, pero es así. ¿Por qué? Porque tú estás eh, concibiendo su palabra como un hecho fehaciente en todo momento, por ser él la autoridad. Entonces, aquí sin duda el médico contribuye muchísimo a que tú despiertes ese poder que tienes dentro y lo hagas actuar a tu favor, que es lo que buscamos. Así que yo exhorto a la gente, Tito, a que aprovechen esta parte que les vamos que tú les estás proporcionando gratuita para que se adentren un poquito en esta información. Es gratis, no pierden absolutamente nada, no tienen que estar enfermos o si lo están, pues es una muy buena práctica para poder sanar y si no lo están, pues es una excelente práctica para poder evolucionar y los exhorto a que vayan, denle clic, no cuesta nada y ya después si ustedes quieren profundizar y quieren ir más adentro y están verdaderamente interesados en expandir su potencial y en activar su maestría, vayan adelante y háganlo, porque no nos detiene nada, Tito. Y cuando yo escucho hablar de cosas un poco fantasiosas, bueno, mira, la línea es delgada entre la fantasía y la realidad, pero cuando escucho hablar de que no, ya vienen unas camas mágicas en donde te vas a meter y te vas a curar y puede ser o puede no ser, pero yo lo que pienso es que eres tú el que va a lograr eso. O sea, cuando hablan de una humanidad futura, en donde rejuvenece, en donde preserva su mejor versión, en donde está sana, en donde está empoderada, en donde manifiesta, yo lo que pienso es, claro, es cuando la humanidad llegue al umbral de autoconocerse y de activar su maestría. No es una cama, no es un lugar mágico, o sea, a lo mejor hay cosas, ¿no? Que puedan potenciar o que puedan apoyar, pero eres tú. Y dentro de uno tenemos todo, Tito, para lograrlo. Así que una vez más exhorto a la gente a que le eche un ojo a tu información, píquenle, no cuesta, vean si es para ustedes factible y si resuenan ir más allá y si sí, adelante. No perdemos nada, Tito, y no tenemos que esperar a tener algo terminal o algo estar en la espada y la pared y los que ya están en esa situación no se preocupen porque tienen el poder para poder trascender cualquier cosa.
Piero, hoy estuviste magistral, hermanazo. No, hombre. De verdad que fenomenal, fenomenal en todo No, lo que dijiste. Anecdóticamente quería comentar el tema de las camas. A mí hace años que me están enviando información de esas supuestas camas. Esas camas han sido, han dicho incluso o se les ha atribuido a Donald Trump, el ah, inversionista que está detrás, a Elon Musk. O sea, es claro, fake. Yo claro. no dudo que en algún momento la ciencia pueda llegar allí, pero Ujú. eso es completamente fake. Se han hecho grupos en Telegram de cientos de miles de personas esperando las camas. Hay otros que han dicho, mira, las camas todavía no han salido al mercado, pero tú te puedes conectar cuánticamente con la cama. Y hay gente que se ha sanado, claro, Porque es, precisamente por el efecto placebo. Está claro, bien. claro. Si funciona, funciona. Y eso es válido, pero que se sepa, como tú siempre lo recalcas, que es uno. Y el poder está en uno. Y ahí es donde creo que radica la conclusión de lo que fue este programa. O sea, el poder curativo de la conciencia. O sea, está en ti, está en mí. Claro, Y eso es lo que tiene mérito. Porque si al final a mí me curan en una máquina, bueno, tiene mérito el que inventó la máquina, pero evolutivamente yo no exacto, logré nada, no hubo ninguna exacto. transformación. Entonces aquí es donde entra, digamos, la esencia de lo que fue este programa. Yo también, como dice Piero, invito a las personas, opten por esta opción gratuita, una opción preliminar, es una versión gratis del curso. Si más adelante quieren ir por la versión completa, pues ya me lo dirán, pero estoy seguro que con lo que se llevan en la versión gratuita también están satisfechos, pues, porque es información interesante. Ya con el programa, Tito, creo que estamos dando a la gente algo muy importante para que comiencen a despertar ese poder que tienen dentro y para que podamos entender que el despertar de conciencia va mucho más allá de cualquier cosa, incluso va más allá de la salud, que la salud, pues claro, es lo más importante, porque si no tienes bien tu máquina, pues no puedes seguir trabajando. Entonces, es de las cosas más importantes. Y el despertar de conciencia es, por favor, comenzar a entender que no podemos seguir esperando salvaciones externas, no podemos seguir esperando salvadores, no podemos seguir esperando camas, no podemos, o sea, si en eso estamos, de seguir esperando, es lo mismo de siempre. Vamos a cederle el poder a un presidente para que solucione todo. ¿Saben cuándo va a pasar? Vamos a esperar a que llegue una cama y que nos cure. ¿Saben cuándo va a pasar? Mejor activen su propio poder hoy, ahorita, en este momento, que es lo que tienen a la mano y que tienen absoluta capacidad de lograrlo. Es fácil, probablemente, no sé si sea fácil o difícil, es inmediato, no lo sé. Quizá involucre un poco de observación y de trabajo y de práctica, como todo en la vida, pero una vez que lo adquieres, te llevas una herramienta milagrosa para tu bienestar y para tu vida en general. Y como lo dijiste, eso nos da pie a evolucionar como raza. O sea, si nos convertimos en una raza que autosane, nos esperan grandes cosas porque nosotros mismos estamos activando eso. Y ese poder hace que todo comienza a evolucionar de una forma exponencial. Ya no esperemos magia ni soluciones artificiales o externas o la famosa cura mágica de esto o del otro. Entendamos que somos nosotros mismos los que tenemos el potencial y activémoslo. Está al alcance de nuestra mano, está ahorita, o sea, no tenemos que esperar. ¿Tenemos que trabajar en ello? Sí, como en todo en la vida, pero para algunos será muy rápido, para otros quizá tomará un poquito más de tiempo, pero para todos el resultado es el mismo, porque estamos hechos y constituidos igual todos. Y si alguien fue capaz de hacer remisión espontánea, pues tú también lo eres. Y si tú, Tito, eres capaz de ir al dentista y que te hagan con la fresa hasta el nervio y no sentir nada, seguramente yo también tendré que trabajar en ello y tendré que estudiarlo. Pero todos estamos hechos de la misma materia, así que todos podemos dominarla, ¿no? Así que, sin más, Tito, te dejo si quieres concluir con algo, si quieres dar algún dato, nosotros vamos a poner aquí en la descripción del video el enlace para la parte primera del diplomado que estás ofreciendo para que la gente se adentre un poquito más a la información. Y si quieres decir algo más, mi hermano, adelante. Que realmente el solo hecho de autoobservarnos y poder evidenciar la complejidad que representa nuestro organismo, desde ese hecho mismo de haberse creado célula a célula, tejido a tejido, nada más observarlo con atención,
darnos cuenta de el inmenso poder que implica esta maravillosa obra de arquitectura genética. Solo eso ya nos permite intuir que Claro, somos muy poderosos, pero nunca nos lo va a decir aquel que pretende controlarnos y pretende que siempre nos sintamos frágiles y dependientes. Nunca nos lo va a decir. Es algo que tenemos que descubrir nosotros. Y claro. muchas veces la enfermedad, tal cual como comencé el programa, pues lo termino, la enfermedad, decía Carl Gustav Jung, es el esfuerzo de la naturaleza por salvar al ser humano, para que corrijas tu senda y te des cuenta de lo importante que representa en tu vida superar un desafío y que es mayor desafío que el de la salud. Una vez que lo superas con creces por tu propia iniciativa, tu vida nunca vuelve a ser la anterior, nunca Claro. más. Ya eres alguien empoderado, ya eres alguien que hizo un antes y un después. Por supuesto. Seamos revolucionarios conscientes. La libertad no se pide, la libertad va y se toma. Y uno se adueña de su propia libertad. Así que, bueno, aquí tenemos una gran ponencia de Tito, grande información, grandes hallazgos que tú has resumido a lo largo de toda tu experiencia y tus estudios que nos estás brindando y ojalá la gente lo pueda aprovechar, Tito. Mi hermano, sin más, esperemos pronto tener otra conversación o escalarlo a una situación más presencial, que me encantaría tenerte por aquí en algún momento, o acercarnos a nosotros, ya veremos, pero me parece muy importante lo que estás dándole a la gente para que comience a activar su maestría y su poder y no depender ya de terceros que lo único que han hecho es controlarnos en todos los aspectos sistemáticos. Así que basta ya. Tomemos esa libertad, está en nosotros y con esta información pues podremos potenciarla. Así que mi Tito, te mando un abrazo enorme hasta Tenerife, mi hermano. Un gustazo poder haber charlado y conversado contigo y no se pierdan que el enlace va a estar en la descripción de este video para que puedan accesar a más información. ¿Alguna red social, Tito, que quieras dar? Bueno, tengo Tito Figueroa Oficial, Ok. aquí en YouTube, Tito Figueroa Oficial. Claro, donde también hay más videos explicativos dentro de todo el proceso que tú impartes. Perfecto. Hecho, mi hermano. Un abrazote bien, bien fuerte y nos estaremos viendo pronto. Saludotes. Bueno, amigos, amigas, esto ha sido todo. Recuerden, el empoderamiento es el proceso más consciente que podemos lograr en esta realidad, en este simulador. Basta de autolimitarnos, basta de creérnosla, nos la hemos creído en muchísimas situaciones que no nos han permitido elevar nuestra verdadera potencia, elevar nuestro verdadero potencial. Y ahora estamos frente a mucha información que nos da la pauta para comprender que la evolución más grande la vamos a lograr cuando nosotros mismos nos activemos en todos los sentidos. Y de ahí, bueno, el cielo es el límite, ¿no? Como lo dijimos. Espero que esta información les haya resultado útil y sin más, nos vemos pronto en el próximo episodio de La Verdad que se desvela. Bendiciones. I wanna see you shine away. I want for